Sí, Señor, recibe la gloria, la No hay alabanza. otro como tú. Sí, No lo Señor. hay, no lo hay. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como. Señor, tu palabra dice que enviaste tu palabra y los sanaste. En esta noche tenemos necesidad de esa palabra sanadora, de esa palabra que rompe todo velo en la mente y que penetra hasta lo profundo para hacer esa obra para la cual tú la envías a nuestra vida en este día. La abrimos y la presentamos confiando en el poder y en el Espíritu y en la vida que ella tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tomen sus asientos. Gracias, Señor. Nosotros vamos a reflexionar en esta noche, vamos a pedir al Señor que nos hable por medio de su palabra. Mire, hoy tuvimos aquí la distinción a estas hermanas que han dispuesto tiempo, esfuerzo y aún también dinero para pagar sus estudios, para perfeccionarse en la palabra. Y qué bien nos viene como ejemplo y como motivación para lo que en esta noche vamos a hablar. Vamos a ver entonces el texto que tenemos. La palabra de Dios son palabras de Jesús en esta noche. Las que vamos a leer están en el Evangelio de Lucas. Y dice así el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor presenta una figura del que oye la palabra y la hace, y de aquel que oye la palabra y se va como antes de oírla. En esta noche vamos a hablar de la palabra, pero hay otro texto que sigue, que tiene que ver con que nosotros hablamos hace unos domingos de la palabra y lo hablamos desde la perspectiva de la palabra como elemento práctico de lucha en contra de nuestras dificultades. No sé si se acuerdan, no tengo la pretensión que se acuerden, pero la vimos desde esa perspectiva. Esta noche la vamos a ver desde la perspectiva de la sabiduría, del correcto entendimiento, de una formación de un criterio sano y saludable. Y todo por causa de la palabra de Dios. Pero como estamos hablando de la casa, Jesús habló la casa, también en el libro de Proverbios se usa la figura de la casa como para mostrarnos cómo es que se edifica la casa. Y entonces el sabio dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Y la última plaquita es esa figura que representa lo que hemos venido hablando durante todo el mes, que todos queremos llegar allá arriba, ¿no es cierto? Pero antes de poner el techo hay que poner el cimiento.
El problema de muchos es que quieren eso, pero no quieren pagar el precio de lo que hay abajo. Y entonces la figura era, lo que hablamos era que una vida espiritual saludable, por supuesto totalmente sintetizada, ¿no es cierto? Se basa en la palabra de Dios, se basa en la oración, se basa en la comunión, esto, la iglesia, y se basa en el servicio al Señor. De allí emanan un montón de otras cosas que sabemos que tienen que ver con la vida espiritual y con la vida de la iglesia. Pero son pilares. Todos esos pilares los desarrollo yo. Yo pongo mi deseo, mi actitud de crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Sí o no? No hago así. Óreme, pastor, que quiero recibir la palabra. No, no es así. No es así. Es el esfuerzo, es la meditación, es la búsqueda. Eso viene por mi acción, por mi actitud proactiva. La oración es la respiración, la vida espiritual no existiría sin la oración. Es el oxígeno que viene de parte de Dios y es lo que exhalamos, lo negativo que sale de nosotros. Es en esa relación de comunión con Dios. La comunión, estar apoyados unos con otros, de ser solidarios unos con otros, de exhortarnos unos a otros, de amarnos unos a otros y finalmente juntos servir al Señor sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor, ¿cómo es? No es en vano. Todo, dice, hasta un vaso de agua que lo des a uno de estos tendrá su recompensa. Hay que tener una botella de agua preparada en la heladera, ¿no es cierto? No sabemos a quién le estamos dando. Todo tiene su recompensa. Palabra, oración, comunión y servicio. Pero, por más que lea la palabra, y hay mucha gente que lee la palabra más que los creyentes, ¿sabía eso, no? Por más que oremos como una rutina religiosa, y hay gente que hace sus 5 oraciones diarias en el mundo musulmán, pero lo hace como un ritual, como una obligación, no tiene sentido espiritual. O aún lo tiene, pero no en el sentido correcto. O el estar juntos. Podemos estar juntos en el club, en el café de la esquina, podemos tener compañerismo, pero eso no es de lo que estamos hablando. O el servicio. Hay mucha gente, muchas organizaciones que sirven, pero si todo eso no lo hacemos edificados sobre Jesucristo, es una actividad más. Podríamos ser un club. Podríamos ser una ONG que sirve, que no está mal, pero nosotros estamos hablando de cosas que van a hacer que nuestra vida espiritual crezca. Y nuestra vida espiritual va a crecer cuando está Jesucristo en nuestra vida. Hay que abrirle el corazón a Jesucristo. Fundamos nuestra vida sobre la roca, como Jesús enseñó. La roca esa que ese hombre hizo su casa, esa es Jesucristo. Esa roca es Jesucristo. Y sobre esa roca firme, ahí nosotros sobreedificamos. Y tenemos que tener cuidado qué le metemos sobre ese cimiento. Si le metemos cualquier cosa, o le metemos palabra, le metemos oración, le metemos comunión, o le metemos servicio. Amén. Pero el sabio dice, la casa. La casa, usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa. Sean edificados, dice Pedro, como casa espiritual. Somos nosotros. Y el sabio Salomón dice, la casa con sabiduría se construye. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Interesante, porque aunque parezcan sinónimos, podemos desglosar un poquitito este pasaje para entender de qué estamos hablando. Y al inicio de Proverbios se identifica la sabiduría con una persona. Es una persona. La sabiduría no es algo que me viene o algo que yo por un rito de iniciado alcanzo porque los maestros ascendidos me... No. La sabiduría es una persona. La sabiduría se llama Jesucristo. Y es la sabiduría de Jesucristo, son las palabras de Jesucristo, es la palabra de Dios la que me hace sabio. Fíjense que dice la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, ya casi entramos en un terreno filosófico, ¿verdad? Pero no estamos para eso. La sabiduría viene de una palabra
latina que dice que se llama o que es sapere. Sapere. ¿Qué quiere decir sapere? Saber. Saber. ¿Qué es la sabiduría? Es saber. Es saber. No tiene que ver con información, no tiene que ver con conocimientos específicos de alguna materia. Es sabiduría. ¿No han encontrado ustedes en la vida personas a las que pueden decir, qué sabio esta persona? Sin ser un médico, sin ser un arquitecto, sin ser un especialista, qué sabia esta persona, la respuesta que me dijo, o cómo actuó con sabiduría en determinado momento. Es saber, es entender las cosas como corresponden. Y en este sentido, la palabra de Dios hace una diferenciación muy linda que tiene que ver, y es importante que nosotros la entendamos, que tiene que ver con sabiduría de lo alto y sabiduría humana. ¿Han escuchado hablar de la sabiduría popular? Sabiduría del mundo, sabiduría, todos lo hacen así, debe ser que así se hace. Sin embargo, el apóstol Santiago, escribiendo en su carta, él dice algo que es muy interesante. ¿Cuántos sabios hay acá? A ver, levante la mano los sabios que hay acá adentro. No. Acá ustedes han cometido un pecado de falsa humildad. ¿No es cierto? El Señor está conmigo, el Señor me da sabiduría. ¿Verdad? Entonces, el apóstol dice, si entre ustedes, hizo una pregunta como la que hice yo recién, si entre ustedes hay algún sabio, yo pregunté, ¿hay algún sabio? Nadie levantó la mano. Él dice, si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que la sabiduría le da. Fíjense. Entonces, ¿hay alguien sabio? Yo soy sabio. Y yo puedo decir, yo soy sabio. Pero esa sabiduría tiene que pasar por el escáner de la conducta, la actitud humilde y la manera en que me conduzco. Fíjense lo que dice. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen cosas por rivalidad, competencia, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana, y dice, y aún del diablo mismo. Porque donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan una vida pura. Son pacíficos, son bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. ¿Hay algún sabio acá? Mire, el que se crea sabio, y yo deseo que todos nos metamos en el camino de ser sabios, porque no se puede ser un tonto que anda por la vida sin criterio, sin entendimiento. Pero yo debo pasar por este escáner. ¿Es mi sabiduría lo que yo digo que las cosas son así y se hacen así? Esa es sabiduría que produce rivalidades, produce competencia, que produce altivez. ¿Mi sabiduría produce esas cosas? Entonces yo te diría, mira hermano, revisa tu sabiduría porque te está marcando, la radiografía te está marcando que hay algo que no está bien. La sabiduría, y ahí es donde yo quiero apuntar, yo quiero ser sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Tenemos que buscarlas. Búscala, dice el proverbio, búscala. La sabiduría clama en las calles, dice, aquí estoy. Tenemos que buscar, la tenemos que desear. Pero esa sabiduría que viene de Dios tiene que ser una sabiduría que lleve a una vida pura, que me haga un ser pacífico, que la contienda no esté en el primer recurso. Que yo tenga una actitud humilde, que tenga una actitud bondadosa, que sea dócil. En un mundo de rebeldía por todos lados, la sabiduría que me hace dócil no es una sabiduría que me hace menos, sino que al contrario me ahorra tantos conflictos,
No solamente por los conflictos mismos, sino por lo que los conflictos hacen en mi mente y en mi estómago. Es ser sabio, esquivar el conflicto. Hay gente que el primer recurso es ponerse los guantes. ¿Conocen a alguien así? No acá no hay ninguno, pero ahí en otros lugares sí. Primero los guantes, y primero pegamos y después preguntamos. Eso no es de sabio, eso es de necios. Perdónenme. La sabiduría me hace compasivo con el otro, me hace imparcial, no me hace hacer acepción de persona, me hace ser sincero y me hace hacer el bien. O sea, la sabiduría es saber. Dice, con un buen saber se edifica la casa. ¿Qué es edificar una casa? Bueno, es decir, ¿cómo la quiero? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a distribuir? ¿Cómo la voy a edificar? ¿Dónde la voy a poner? Eso necesita sabiduría. Una vez fuimos a la casa de un hermano y él dijo, la casa la hago como a mí me gusta. Los arquitectos estudiaron, pero yo sé más que los arquitectos. Y su casa era un engendro. Y uno ha visto que le da un pedazo de tierra a un arquitecto y después que termina la casa, ¿cómo hizo para que hubiera tanto espacio? ¿Cómo hizo para que la luz entrara de la manera adecuada? Porque el hombre sabe. Hay que preguntarle al que sabe. La sabiduría, dice, edificó su casa. Dice, y con inteligencia puso el fundamento, puso los cimientos. ¿Y qué es la inteligencia? Hay también hombres inteligentes, personas inteligentes, que son capaces de tomar decisiones correctas. La inteligencia es algo que viene adentro nuestro, que me hace darme cuenta de lo que me conviene y de lo que no me conviene, de lo que está bien y de lo que está mal. No tengo que ir a la universidad para eso. La inteligencia me hace analizar entre las opciones qué es lo que más me conviene. Y si no tengo esa capacidad o tengo dudas, dice el proverbio también, en la multitud de consejos está la sabiduría. Es de inteligentes preguntar. Es de inteligente buscar ayuda. Hacerle así al de al lado. Es de inteligentes. Mire, nosotros somos seres emocionales. Hay un libro muy interesante escrito por un doctor que habla mucho de eso y él tiene una teoría, y yo la comparto, dice, somos seres fundamentalmente emocionales. Y él pone, somos seres emocionales que pensamos. Pero finalmente, la teoría de él es que el 90% de las decisiones que tomamos no las tomamos razonando, sino las tomamos emocionalmente. Y en ese sentido, es de sabio, porque la emoción me puede jugar una mala pasada, pedir un consejo. Yo lo quiero. Fíjense, ¿hay algún vendedor de auto acá? ¿No? ¿Hay algún vendedor de auto? Bueno, menos mal. Los vendedores de auto son unos truchos. Déjeme que me descargue. El primer auto que yo me compré, que yo contento lo fui a ver y era un impacto. Y lo compré, porque el hombre me dijo que era la última maravilla, un Ford Falcon. Y yo contento lo estacioné y Ani venía del trabajo y le digo, mirá lo que compramos. Y Ani lo miró. Se le cayeron las medias. Porque le faltaba ladrar, era un perro el auto. Pero la emoción de haber nunca tenido un auto y comprar un auto me nubló el entendimiento, me hizo que neciamente no fuera a buscar a un mecánico para que por lo menos lo viera y lo compré. Pero hay algo peor, ya que estamos hablando de edificar una casa y estamos hablando de la reunión de matrimonios. El pastor Edgardo Silvoso, que mucho tiempo estuvo colaborando en la primera iglesia donde nosotros estábamos, él solía decir, usted dice, compraría un auto y el que le vende el auto lo lleva al garaje donde está y el garaje está completamente oscuro.
y el vendedor le hace tic-tac con la luz, se la prende, se la apaga, y dice, comprá lo que está bueno, ¿usted lo compraría? No. Y entonces él se preguntaba, ¿y me quieren decir cómo es que los jóvenes de hoy van a una discoteca donde las luces se prenden, se apagan, está todo oscuro, y ahí eligen la mujer para pasar toda la vida o el hombre para pasar toda la vida? ¿Me quieren decir dónde está la inteligencia de esa gente? Tenía razón. ¿Por qué? Porque la emoción, el entusiasmo, el calor me hace tomar decisiones que después... Y si yo para comprar un auto tengo que llevar a un mecánico, porque el mecánico sabe del motor, sabe de la chapería, mirá esto está podrido, mirá acá anda en un solo pistón, mirá que esto gasta mucho aceite. El mecánico sabe. Y el mecánico a veces no lo queremos llevar porque vos estás con ese entusiasmo y te baja. Pero te hace bien que te baje, porque la mente está ajena a tu decisión. Y nuestros jóvenes, ya estoy hablando como viejo, ¿no? Pero creo que es un consejo que necesitamos oír. Hoy también se empiezan relaciones y no le preguntan a papá, no le preguntan al abuelo, ¿qué te parece? ¿Querés conocerlo? Ya de entrada nomás la cosa va a lo profundo. No se interesan si ella es una buena administradora, si sabe cocinar, si sabe lo que es mantener la casa. No preguntan nada. Pero pastor, esas son pavadas, acá el amor que tenemos. Sí, pero el amor sabe que se te va a terminar en un par de años y después va a querer comer, va a querer que te planche, van a querer... Bueno, pero vivamos el momento. O el entusiasmo de lo sexual que después termina en tristeza, ¿no es cierto? Inteligencia es saber tomar decisiones, buscando consejos y sabiéndolo hacer como corresponde. Con sabiduría se edifica la casa. Sé lo que quiero, la pensé, pero ahora tengo que tener inteligencia para poner un buen cimiento, para que eso sea perdurable, sostenible en el tiempo. Y entonces después dice, y con buen juicio se llena la casa de todo bien. ¿Y qué es el buen juicio? El buen juicio es eso justamente, es la inteligencia en acción, saber tomar decisiones, saber esperar, calmar la ansiedad. La ansiedad siempre me juega en contra de toda decisión, saber que para qué esperar, no es debido a muerte. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú viene del campo muerto de hambre y el hermano lo venía vigilando y estaba haciendo, ¿qué estás haciendo? Una lentejita. Y estaba haciendo la lenteja. ¡Uy, qué rica! Dame. Yo te la doy, pero vendeme tu derecho a la bendición del primogénito. Y él no pensó, actuó con su emoción, actuó también con su sentido de desprecio por lo espiritual, porque a lo espiritual hay que saber valorarlo. Lo espiritual no es para que mi mujer vaya a la iglesia y que se entre... No, lo espiritual es para la vida de toda persona. Y hay gente que no lo valora. Pero Esaú no valoró lo que significaba, lo que tenía. Tenía la bendición, el derecho a la bendición. Y el otro que sí la valoraba no la tenía. Y entonces le preparó el guisito ahí. ¿Y saben qué dijo Esaú? Le dijo, te doy si me vendés ese derecho. Y Esaú lo pensó un momento. ¿Y saben qué pensó? Él dijo, ¿de qué me va a servir el derecho a la bendición del primogénito si me muero de hambre? ¿A usted le parece que se iba a morir de hambre si esperaba un ratito más para que la mamá le hiciera la comida? Pero su incontenible deseo, su emoción desmedida, le hizo despreciar. Eso es porque no tuvo buen juicio. Todas estas cosas, mis hermanos, sabiduría, inteligencia. Mire, hay muchos padres, lo contaba la hermana que estuvo ministrando el día sábado a las mujeres, contaba qué importancia tienen las palabras que dirigimos a nuestros hijos. Y ella contaba la experiencia porque es fonoaudióloga y también los fonoaudiólogos también tienen su parte de psicología con los chicos.
Y entonces la chiquita a la que ella estaba atendiendo, en presencia de los padres, no veía nada bueno en su cuaderno. Y dice la hermana, dice, yo me esforzaba a ver que encontrar algo lindo, ¿no es cierto? Y cuando ella dice algo lindo, los padres que estaban ahí dijeron algo negativo. No recuerdo bien la palabra, pero a veces hay personas que se crían escuchando a sus propios padres diciéndole, sos un burro, sos un inútil, no sabes hacer nada, ¿para qué te traje? ¿Verdad? Y entonces hay personas que están atadas por esas situaciones que les hacen sentir que no tienen sabiduría, que no tienen inteligencia, que siempre van a fracasar, que no tienen capacidad para nada. Pero cuando venimos al Señor, cuando edificamos nuestra vida sobre el cimiento que es Jesucristo, y sobre Él empezamos a desarrollar nuestra vida espiritual, de Él viene esa sabiduría, que no será la sabiduría que mis padres me debieron transmitir, porque usted sabe que sabiduría es saber. Y como bien dice el refrán, nadie nace sabiendo. Y entonces, ¿de dónde aprendo a saber? Aprendo en primer lugar el conocimiento de mi papá y de mi mamá. Ellos me enseñan lo primero, después están mis maestros y después está mi desarrollo. Pero si yo aprendí que no sé nada, que soy un burro, que soy un inútil, eso es lo que finalmente seré. Y miren, hay personas que han terminado sus carreras universitarias, que han logrado sus títulos académicos y que nunca han podido desembarazarse de ese sentido de inutilidad, de ese sentido de incapacidad, y han fracasado en todo lo que emprendieron. Pero cuando venimos al Señor es que desarraigamos nuestra vida de ese fundamento, dice el apóstol Pedro, de todo lo que heredamos de nuestros padres, y el Señor transforma esa maldición que se ha puesto sobre nuestra cabeza. Él toma esa maldición, la clava en la cruz, en su propio cuerpo, allí en la cruz, y la cambia por la bendición. Si edificás tu vida con Jesucristo, la palabra dice que es la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Y si yo lo tengo a Él en mi vida, si su palabra está viva en mí, yo voy a ser una persona sabia. ¿Cuántas personas han edificado su vida en Jesucristo en esta noche aquí? ¿Cuántas? Levante la mano. Déjeme decirte, sos sabio si podés desarrollar tu vida, si no dejás de poner el empeño necesario para que la palabra, la oración, la comunión y el servicio sean una realidad constante en tu vida. Amén. Pero Jesús dice, de la casa, otra vez habla de la casa, ¿no es cierto? Y yo quisiera terminar esta noche dejándoles una fórmula, porque no sé si ustedes sabían, yo soy químico. Mentira, no soy químico. Pero les voy a dar una fórmula. Les voy a dar la fórmula del 3x1. ¿Cuántos albañiles hay acá? A ver. ¿No hay ningún albañil? ¿No hay ningún albañil? Ah, vos no sos albañil, vos sos el gerente de la empresa, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula del 3x1? ¿Cuál es? 3 de arena y 1 de cemento. Yo no soy químico, pero sí fui un buen peón de albañil. Mi viejo era albañil y mi viejo hacía muchas, lo que llamaba refacciones. Iba a casas y las acomodaba un poco. Y sobre todo algunas casas viejas. Y algunas casas viejas, muy viejas, él me mostraba, dice, ¿ve el revoque este? ¿Por qué se cae? Lo raspaba con el dedo y se cae. Porque es cal y arena nada más. No tiene consistencia. Porque la fórmula de la consistencia es, ¿cuánto? 3x1. 3 de arena, 1 de cemento. Hoy te vas a llevar, por lo menos, tenés que hacer un emparche en tu casa, ¿sabes? 3 de arena y 1 de cemento. Jesús dice, ¿a quién compararé? Y muestra a 2 personas, es una parábola, que vienen a Él. La fórmula del 3x1 en la enseñanza de Jesús es esta. Jesús dijo,
todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué más? Y las hace, le compararé, y entonces dice, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La edificó con consistencia, con firmeza, sustentable es un término que se usa mucho hoy. Pero está el otro que se ahorró el cemento y le puso arena nada más. No hizo 3 por 1, hizo 2. Si total es lo mismo, es igual. Y entonces la fórmula, Jesús habla de esta fórmula. Esta noche llévate la fórmula, la del cemento yapa. Pero la fórmula espiritual para que tu vida, para que tu casa, para que vos mismo espiritualmente seas sólido y consistente. Lo que tenemos que buscar es una vida cristiana sólida, sustanciosa, que soporte las contingencias del tiempo, los devenir de la circunstancia, las tormentas de la vida, llámale como quieras. Y Jesús dice 3 cosas. El que viene a mí, y es el primer paso, ¿verdad? Y es interesante, porque venir al Señor es ya un paso. Es ser atraído por lo que el Señor enseña, ser atraído por su poder milagroso. Es ser atraído por la iglesia, por el ambiente de la iglesia, por los hermanos, por la música, por el canto, por la ayuda. Es ser atraído al Señor. Y la Biblia nos muestra, y la realidad aún presente nos muestra, que muchos se acercan al Señor. Y muchos se acercaron al Señor buscando algo, buscando una respuesta, buscando un milagro, buscando algo del Señor, una sanidad. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Vinieron al Señor. ¿Y qué le pidieron al Señor? La sanidad. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó. ¿Y qué hicieron ellos? Si te he visto, no me acuerdo. Salvo uno que vino a agradecer. O sea, venir al Señor no es suficiente. Es el principio y es lo que te abre la puerta. Pero voy al Señor y recibo lo que me da y me voy. O otros que vienen al Señor y se van porque no reciben lo que vienen a pedir. Si el Señor me lo da, es Señor. Si el Señor no me lo da, ¿qué es? Sigue siendo Señor. Entonces los que vienen al Señor. Después están los que van al Señor, que escuchan lo que Él dice, que van a buscar algo, pero que escuchan lo que Él dice. Porque una cosa es recibir algo milagrosamente, como mucha gente busca, sin reflexionar nada, sin que le digan nada, va a buscar. Lo recibo y ya está, me voy. Pero están los otros que lo recibieron y además dijeron, a ver qué tiene para decir este, qué me puede dar, qué me puede enseñar este a mi vida. Son las palabras del Señor, miren hermanos, son conocidas universalmente. Hable del Sermón del Monte ante cualquier persona y todos van a saber de qué está hablando. Y son ponderadas y son citadas, escritores, filósofos, todas las citan. ¿Pero eso es suficiente? Escuchar las palabras de Jesús, decir, qué lindo. Yo me he cansado de ver hermanos en la iglesia que te recitan la Biblia, pero vos lo ves actuar y decís, por favor, cerrá la boca, no hablé más de la Biblia. Oír, gustar, saborear, recitar, hasta enseñar la palabra de Dios que hemos oído. No es todo. ¿Cuántos dicen amén? Falta lo otro. Dice el Señor, el que viene a mí, el que oye mi palabra, el que las hace, el que la pone por obra. Ahí le metió lo que da consistencia. Ahí hizo bien la mezcla. Dice, esa fórmula de ir al Señor. Algunos no quieren saber nada con el Señor. Bueno, por un día van, por alguna situación van. Y reciben el milagro. Y escuchan la palabra. Y ahora que tienen la palabra, tienen que decidir, ¿qué hago?
¿Le doy bolilla o pasó un carro? La decisión. Esa decisión es la que le da consistencia y solidez a la casa, a tu vida, a tu presente, a tu futuro que vos estás construyendo todos los días. Escuché hace poco a un pastor decir, la madurez necesita tiempo y experiencia. No importa el poder que Dios te da, necesitas madurar con el tiempo. Porque ¿sabés una cosa? Vos pusiste 2 de arena y 1 de cemento. Le metiste el agua, lo mezclaste y lo tenés listo. Y lo pusiste en el ladrillo. Y ya está. Eso se tiene que secar. Eso tiene que tomar consistencia. Tiene que pasar el tiempo. Cuando pones hormigón en un techo, ¿por qué te crees que le pones tantos palos abajo? Porque si no se lo pones, se viene abajo. Pero no es 3 y 1 como me dijiste. Sí, pero es el tiempo, es la experiencia, es la paciencia, es la perseverancia, es permanecer, es probar la palabra, es permanecer en ella. El que permanece en mí y yo en él, mis palabras en él, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Es tiempo, pero tenés consistencia, tenés lo que necesitás para ser sólido, sustentable, para tener esa fortaleza. ¿Y eso cómo se adquiere? Es palabra, es oración, es comunión, es servicio. Una vez, esto lo conté, le dijeron a unos compañeros de trabajo, che, vos vas todos los domingos a la iglesia, todos los días a la iglesia. Y dice, ¿no te cansás de ir a la iglesia? No, dice, porque yo aprendo, escucho la palabra y aprendo. Pero dice, ¿vos te acordás lo que predicaron el 2 de febrero de este año? Y el tipo le dice, no, la verdad que no me acuerdo que predicaron. Y entonces le retruca, ¿y vos te acordás lo que comiste el 2 de febrero de este año? Y el tipo dice, no, la verdad que no me acuerdo que comí. Bueno, no te acordás que comiste, pero sabés que comiste, y porque comiste ese día y todos los demás, estás sano y fuerte hoy delante mío. Y yo por ir todos los domingos a la iglesia, aunque no me acuerde que predicaron el 2 de febrero, yo estoy vivo, estoy sano y estoy fuerte espiritualmente. Sustentable, sostenible, con esencia. ¿Qué es lo que falta? No es buscar el milagro por ahí, que me toquen, que me oren. No, por más que te oren y te van a decir, ya está, tenés la palabra dentro tuyo. La palabra abunda, entra. La fe es por el oír, la fe es por entender, por meditar. Fíjense lo que dice el salmista. Porque cuando él dice, el que oye mis palabras y las hace, empieza en ese comienzo que necesita tiempo y experiencia, empieza a saborear. Dice, cuánto amo yo tu enseñanza, todo el día medito en ella. ¿Sabe qué está haciendo? Él está declarando con palabras de salmista la valoración que tiene por la Escritura. Cuando yo no leo la Escritura es porque no la valoro. Porque no estoy creyendo, aunque diga amén, como están diciendo muchos, que de ahí viene mi sabiduría y mi inteligencia y mi buen juicio para la vida. Cuánto la amo, todo el día medito en ella. Como aquel novio, te amo, te bajo las estrellas, la luna, pero hoy, mira, está medio nublado, no voy a ir a verte. Es palabras. Valoro, aprecio, no solamente la palabra, porque la palabra es un libro, pero es la palabra de quien viene la palabra. Yo aprecio la palabra porque no es cualquier palabra, es la palabra que viene de Dios. Él sigue diciendo, me has hecho más sabio que a mis enemigos porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Bien interesante. Más sabio que mis enemigos. ¿Sabe qué quiere decir esto? ¿Cuántos tienen problemas? Ahora sí, ¿cuántos tienen problemas? Y cuando digo enemigos no estoy hablando de personas, aunque tal vez sean personas, ¿no es cierto?, las que nos están trayendo dolores de cabeza, pero situaciones. ¿Cómo las enfrentamos? Jesús dijo, van a tener problemas, pero yo he vencido al mundo y sus problemas. Y cuando Él dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, es porque al meditar en las enseñanzas, al buscar en el espíritu de la palabra, encontró la estrategia para enfrentar las dificultades. Mientras otros se desesperan,
y creen que no tienen salida, la palabra me hace más sabio que los enemigos y las dificultades. Él dice, entiendo más que mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entender más que el maestro. ¿Sabe qué quiere decir? Los maestros me transmiten datos, me transmiten información, pero solo la palabra de Dios agrega a esa información la lucidez, la comprensión, el entendimiento, la sabiduría que viene de Dios. La palabra de Dios me hace aún más sabio que mis maestros. Maestros, psicólogos que le han enseñado cómo se trata un conflicto de mujeres a sus alumnos, ellos no han podido, un conflicto matrimonial a sus alumnos, ellos mismos no han podido superar su propio conflicto y saben la teoría. Pero la palabra de Dios me enseña no solo la teoría, sino me da la capacidad, la sabiduría para comprender, la lucidez, la gracia para actuar de la manera que corresponde. Sigue diciendo, comprendo mejor que los ancianos porque obedezco tus mandamientos. ¿Cuántos saben que la sabiduría no viene por ser viejo nada más? He visto viejos que no verdes, pasados de verde, que siguen repitiendo errores, que no han crecido espiritualmente. Veo personas nuevas en el Evangelio que tienen un crecimiento exponencial a pesar de sus luchas. Y veo cristianos de años. No los veo acá, pero que están ahí siempre, porque ser viejo no significa nada. Ser viejo no tiene nada que ver con la sabiduría. Pero hay viejos que son sabios de verdad. Y hay hombres que son sabios de verdad. Y él dice, comprendo mejor que los ancianos porque obedezco tus mandamientos. Los años no me hacen sabio, sí la palabra de Dios. Dice, me he apartado de todo mal camino para obedecer tu palabra. Miren, no hacer lo malo no es suficiente. Para un cristiano no hacer lo malo no es suficiente. Porque Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pero él dice, yo tengo una actitud, me aparto de todo mal para obedecer tu palabra. Porque si yo anduviera en caminos de maldad, ¿cómo me paro frente a tu palabra? No me he apartado de tus juicios porque eres tú quien me diriges. Yo no solamente no hago lo malo, sino que hago lo bueno. Obedezco tu palabra y tu voluntad me dirige. Y termina diciendo, cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Tus mandamientos me han dado inteligencia, por eso odio toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina mi camino. Gloria al Señor. Termino con esta pregunta. Esta sabiduría, esta inteligencia, esta gracia de ser un hombre y una mujer sabia, ¿viene simplemente por leer la Biblia? ¿Quién dijo no? ¿Quién fue el hereje? No. Porque como dije al principio, hay gente que lee la Biblia más que vos y que yo. No viene solamente por leer la Biblia, por acumular el conocimiento, los textos bíblicos. No. Así como él dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que me ilumina mi camino. Él está hablando de una experiencia, él está hablando de una vida vivida alrededor de la palabra. No es solamente por leer la Biblia la tenemos que metabolizar. Decirle, ¿qué tal? Se vino con palabras raras hoy. La tenés que metabolizar la palabra. ¿Sabe qué es el metabolizar? Es el proceso ese que hacen las células en nuestro cuerpo con los alimentos que le metemos adentro. No con todo, porque algunos lo transforman van para otro lado. Pero los nutrientes, las células los transforman y lo incorporan al organismo. La palabra de Dios tiene que ser internalizada en nosotros.
La palabra de Dios abunda en ustedes, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios tiene que formar parte de nuestro ser. Pastor, ¿eso no es medio filosófico lo que está diciendo? No. Mirá lo que dice Jesús. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Ahí el metabolismo lo incorporó, metabolismo espiritual lo incorporó. Es parte de nosotros. Entendemos lo que Pablo quiso decir cuando vemos estas cosas. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cómo que vive Cristo? Sí, vive Cristo en mí. Cristo está dentro mío. En este vaso de barro, en este cuerpo que se va debilitando, la gloria de Dios está. Él vive acá. No porque yo sea mejor que nadie, no porque Él lo quiso así. Él me hace participante de su vida, me hace participante de sus huesos, me hace participante como en el matrimonio. ¿O no es el matrimonio una figura de la relación de Jesucristo y la iglesia? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Tenés que hacer que Cristo, porque Cristo es la palabra hecha carne. No te vas a comer el libro para metabolizarlo, te vas a comer a Cristo para que se metabolice en tu vida espiritual. Para que con el tiempo, en esa experiencia de relación íntima, como Él mismo dice, yo unido a ustedes y ustedes unidos a mí. El techo no necesita los parantes, se los sacamos, pues está sólido, pues ya se endureció. El tiempo, la experiencia, la comunión con el Señor, las luchas de la vida, lo han hecho sólido. Mientras soy nuevo necesito que me apuntale, pero el tiempo y la permanencia va a hacer que ese techo esté sólido. El cimiento que es Jesucristo es sólido, pero yo me afirmo sobre eso con esas columnas de la palabra, la oración, la comunión y el servicio, y ahí voy a tener una vida espiritual sólida, sustentable, sostenible, que perdure en el tiempo. Amén. Me gustaría ese amén, pero que realmente, no para que lo digas más fuerte, sino para que sea un amén que diga, sí, yo quiero eso, yo voy a profundizar eso, yo voy a valorar la palabra de Dios, yo la voy a hacer parte de mí y voy a hacer que, como hacen las células, ¿sabes qué hacen las células? Toman toda la energía de esos nutrientes y la depositan, toman la vida de esos nutrientes y la convierten en energía para el cuerpo. Aún durmiendo, ese proceso se da. Y el salmista dice, aún cuando duermo enseñas a mi alma. Porque esa es la obra de la palabra. Es vida que sale de la boca de Dios, que Dios envía esta noche a tu vida para que haga una obra y la va a hacer si vos le permitís que la haga. Así que cerramos los ojos todos y vamos a orar al Señor. Yo no sé, yo te quiero ser sincero. Por más que leas la Biblia no vas a ser sabio. Vas a ser sabio cuando le digas a Jesucristo, si nunca lo hiciste, Señor, ven a mi vida, sé mi Señor y Salvador. Ahí la acción que vas a hacer es poner tu vida sobre el fundamento. Y de ahí empieza el trabajo. ¿Hay alguno en esta noche que no ha recibido nunca a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Siempre me gusta hacer esta pregunta, porque quiero dar la oportunidad que si alguien nunca lo hizo, lo haga en esta noche. ¿Hay alguien que nunca lo haya hecho ahí donde estás? Oramos para que le abras tu corazón a Jesús y le digas, Señor, te doy gracias por escuchar lo que escuché y yo necesito esa sabiduría, esa inteligencia. Por eso quiero poner mi vida sobre el cimiento verdadero, Jesucristo, y que tu Espíritu Santo edifique mi vida para que yo crezca y sea un hombre o una mujer sabia, feliz y entendida. Gracias, Señor, porque ya lo hiciste por la fe. Estás en mi vida y te doy gracias. Amén. Todos con las cabezas gachas. ¿Hay alguno que hizo esta oración? Me gustaría saberlo para orar. Aleluya.
Si no, nos ponemos todos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a terminar cantando esta canción, Queremos darte gloria. Porque que la palabra haga la obra de abrir la mente, de dar sabiduría aún al más sencillo, es un milagro de Dios. Así que levanta tu mano, cerra tus ojos, déjame que ore por vos en esta noche. Luego vamos a adorar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos vienes a hablar, porque tú nos quieres crecidos, nos quieres maduros, nos quieres hombres inteligentes, que aprovechemos el tiempo, que aprovechemos la vida, que aprovechemos los recursos que tú nos has dado y que tengamos una buena vida. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y en el nombre de Jesús me vuelvo contra toda enseñanza equivocada, toda sabiduría humana, toda sabiduría religiosa en el nombre de Jesús y pongo cautiva cada mente para que en esta noche tu Espíritu Santo tome cautivo ese pensamiento altivo que se levanta contra tu palabra y Señor, tú pongas la verdad de la palabra que nos has dado en esta noche. La palabra que solo de ti viene la vida, solo de ti la sabiduría, solo de ti vienen los criterios sabios. Padre, en el nombre de Jesús, mueve en esta noche, Señor, aquel que se da cuenta de su error, a arrepentirse, a volverse atrás de sus pensamientos, de su manera de vivir y diga con humildad: Señor, hazme sabio con tu palabra. Enséñame con tus mandamientos. Haz que tu palabra sea como miel en mi boca y yo pueda disfrutar y decir cuánto amo tu ley. Y a mis hermanos, Señor, que están aquí, que por ahí la palabra es algo que solamente la tienen los domingos, la tienen los jueves. Señor, haz que tu Espíritu los mueva para buscar las delicias de tu ley, Señor. Y para entender que muchos errores que cometemos tienen que ver por despreciar la enseñanza. Oh Señor, líbranos de aquel necio que edificó sobre la tierra. Líbranos de ser como aquel que su casa fue destruida con un gran desastre porque no hizo lo que escuchó que debía hacer. Libra, Señor, en esta noche para que podamos darte la gloria de ver nuestra familia, Señor, reconstruida, nuestro matrimonio sanado, nuestra economía sanada, Señor, nuestras relaciones restauradas. Señor, queremos darte la gloria por lo que nos has hablado y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté sellando esa palabra en cada uno y haga en esta noche la obra para la cual tú la mandaste a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, vamos a adorar al Señor. Queremos darte gloria, Señor, nuestra gratitud. Queremos darte gloria y alabanza. Sí, Señor. Levantamos nuestras